En los circuitos más simples se esconde un secreto, uno que tiene que ver con la memoria. Y una vez que se desvela, lo que tenemos es la base de toda la computación moderna. Hoy, precisamente, vamos a construir esa magia desde cero. ¿Y con qué? Pues con algo tan simple como interruptores y relés. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un puñado de cables y componentes que en teoría solo reaccionan a lo que pasa ahora mismo pueda recordar algo del pasado? Pues la respuesta es mucho más elegante y sorprendente de lo que parece a simple vista. Vale. Para que un circuito pueda llegar a recordar algo, lo primero que necesita es una especie de pulso, un latido constante. Así que lo primero es eso, vamos a construir un circuito que funcione por sí solo, como si fuera un corazón eléctrico. A ver, echemos un vistazo a este montaje. La verdad es que el cableado es un poco peculiar. Al principio es sencillo, cerramos el interruptor, la corriente empieza a fluir, el electroimán se activa y se vuelve magnético. Vale, hasta aquí todo normal. Y es justo ahora cuando empieza lo bueno. El electroimán, que ya está activo, atrae una palanquita metálica, una que es flexible. Pero ojo, al hacer eso, esa misma palanca corta la conexión que le da energía. O sea que se acaba de sabotear a sí mismo. Curioso, ¿verdad? Claro, ¿y qué pasa si no hay corriente? Pues que el electroimán deja de ser un imán. La palanca ya no siente esa atracción, así que por su propia flexibilidad, ¡pum!, vuelve a su sitio. Y al volver a su sitio, ¿qué es lo que pasa? Pues que vuelve a cerrar el circuito. Y así empieza todo de nuevo. El ciclo se repite una y otra vez, creando ese zumbido tan característico. Pues esto que acabamos de montar tiene un nombre. Se llama oscilador. Es básicamente un circuito que se persigue la cola a sí mismo. Es el primerísimo paso hacia la automatización, ¿no? Una máquina que puede funcionar sola sin que nadie tenga que estar ahí dándole a un interruptor todo el rato. Y este pulso constante, este encendido-apagado, este 1-0, si lo dibujamos, lo que vemos es una onda cuadrada. Y esta onda, este latido, es absolutamente fundamental en electrónica. Es lo que se conoce como la señal de reloj y es literalmente el ritmo que sincroniza todo, absolutamente todo, lo que pasa dentro de un ordenador. Bien, ya tenemos nuestro pulso, nuestro reloj. Ahora sí que podemos meternos con el gran misterio, la memoria. Vamos a intentar construir un circuito que sea capaz de mantener un estado, o sea, que pueda recordar si algo se encendió o se apagó. Bueno, aquí tenemos un diseño nuevo. Es interesante ver cómo están conectadas estas dos puertas lógicas. Es una configuración muy peculiar. La salida de una va a la entrada de la otra y viceversa. Crean un bucle, se retroalimentan entre sí. De primeras, con todo abierto, pues no ocurre nada especial. La luz apagada. Ahora, si cerramos solo un instante el interruptor de arriba, la corriente pasa por la puerta de la derecha y la bombilla se enciende. Vale, hasta aquí todo normal. Nada del otro mundo. Hemos cerrado un circuito. Pero aquí es donde viene lo increíble. Soltamos el interruptor. El circuito, en teoría, se abre, pero la luz sigue encendida. ¿Qué está pasando? Pues que el circuito se está manteniendo encendido a sí mismo, gracias a ese bucle que vimos antes. Acaba de recordar su estado anterior. Acaba de recordar que alguien lo encendió. Y esta es la clave de todo. Un interruptor normal, pues, si está abierto está apagado, si está cerrado está encendido. Punto. Solo le importa el presente. Pero este circuito que se llama flip-flop es distinto. Su salida no solo depende de la entrada actual, sino también de su estado anterior. Depende de su historia. Es decir, tiene memoria. Vale. Esto de la memoria está muy bien. Es fascinante, pero así como está, es un poco caótico, ¿no? Para que sea útil de verdad, necesitamos poder controlarla. Necesitamos una forma de decirle al circuito, oye, recuerda esto, ahora, y que ignore todo lo demás hasta que se lo volvamos a decir. El objetivo entonces es tener un circuito con dos entradas principales, una para el dato, o sea el 1 o el 0 que queremos guardar, y otra entrada, otra señal, que actúe como una orden, como un memoriza esto ya. Y esto se consigue añadiendo un par de puertas lógicas más a nuestro flip-flop. Con este pequeño cambio, creamos lo que se conoce como un flip-flop de tipo D. Y esa señal de memoriza esto ya se va a conectar, como no, a nuestro corazón eléctrico, a esa señal de reloj que hicimos al principio de todo. La verdad es que la analogía de la cámara de fotos es perfecta para entenderlo. La entrada de datos puede estar cambiando todo el rato. 0, 1, 0, 0, 1. Al circuito le da igual. Solo le importa el instante preciso en que el reloj hace clic. En ese momento es como si se disparara el obturador. El circuito saca una foto del dato que hay justo en ese momento y lo guarda, y ya está. Ignora todo lo que pase después hasta el siguiente clic del reloj. Muy bien, ya sabemos cómo guardar un único bit de información de forma controlada. El siguiente paso es casi obvio, ¿no? ¿Qué pasaría si conectamos varios de estos memorizadores de un bit, uno detrás de otro? La forma de conectarlos es muy ingeniosa.
La salida del primer flip-flop se conecta a la entrada de reloj del segundo y la salida del segundo al reloj del tercero. Y así. Esto crea una especie de reacción en cadena, un efecto dominó. Cada flip-flop solo puede cambiar de estado cuando el anterior a él lo hace. Y si ahora miramos las señales de salida de cada uno de estos flip-flops a la vez, vemos un patrón muy especial. La primera señal parpadea a toda velocidad, la segunda va justo a la mitad de rápido, la tercera a la mitad de la segunda, y así con todas. Empieza a aparecer una especie de código, ¿verdad? Y aquí se ve de maravilla. A la izquierda, las ondas que produce nuestro circuito. A la derecha, los números en binario. Es el mismo patrón. Si leemos las salidas de los flip-flops en cada pulso de reloj, lo que tenemos es la secuencia 1, 2, 3, 4. El circuito está contando en binario. Con cada pulso del reloj original suma 1. Es simplemente asombroso. Vale, y ahora, para el gran final, vamos a juntar las dos grandes piezas que hemos construido. Por un lado, el oscilador del principio, nuestro reloj, y por otro, este nuevo circuito contador. Y la aplicación es genial. Conectamos la salida de nuestro oscilador, de nuestro reloj, a la entrada del contador. El contador, sin más, se pone a contar los pulsos que le llegan. Entonces, si ponemos en marcha un cronómetro y medimos cuánto tiempo tarda el contador en llegar, por ejemplo, a su valor máximo, podemos calcular con una precisión increíble la frecuencia de nuestro oscilador original. O sea que con las piezas que hemos ido montando, acabamos de construir un instrumento de medida. Y esta cita lo resume todo de una forma magistral. Hemos persuadido a simples relés telegráficos para que sumen, resten y cuenten en números binarios. Es un logro considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que todo el hardware que hemos utilizado estaba disponible hace más de 100 años. Es increíble pensarlo. Con componentes de hace más de un siglo se han sentado las bases de la memoria digital y de la computación. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras ideas así de potentes, así de fundamentales, podrían estar ahora mismo escondidas en la tecnología más simple, esa que vemos todos los días y a la que no prestamos atención?